quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de la fe cristiana o del cristianismo como la religión, como esta cosmovisión, hablamos que desde el comienzo de la historia de la humanidad siempre ha girado en torno a verdades bíblicas que nos han sido reveladas, pues, por la Biblia. Y entre estas, en la narrativa de Noé, podemos encontrar particularmente el tema del juicio. Si te das cuenta, después de Génesis 3 y todo lo que sigue ahí después del primer Toledot, o en el Toledot de Noé, viene siendo juicio. ¿Sí? El tema principal es juicio. Y este tema del juicio es uno de los mayores, si no es que es el mayor punto de ofensa hacia las personas que son expuestas al Evangelio. Sí, el domingo el pastor Aaron nos predicaba sobre justamente que el Evangelio es ofensivo. La naturaleza del Evangelio es ofensiva hacia nosotros hombres que no estamos dispuestos a escuchar palabras que nos ofenden. ¿Sí? Y el juicio justamente es el tema de mayor ofensa en el Evangelio para nosotros los hombres que no queremos escuchar eso. No es sorprendente que cuando se habla de un juicio, cuando se habla de un Dios que juzga y que hace algo así, el primer pensamiento de cualquier persona que es expuesta a esto siempre es: ¿cómo es esto justo? O sea, ¿cómo llamas esto un juicio? Esto es una crueldad, sí, es maldad, porque estás matando a tanta gente. Y las personas se enfocan tanto en este aspecto de Dios que han definido en su propio juicio como malo, así como maligno, como Dios es malo porque hace esto, y omiten completamente el resto de la obra de Dios. E incluso algunos de nosotros, aunque no querramos aceptarlo, aunque digamos nada, pero pues es normal, también tendemos a dudar de la moral de Dios. Levantamos preguntas como: ¿no es cruel Dios al castigar al hombre? ¿No es cruel Dios al matar a todas estas personas? ¿No es cruel Dios al hacer esto? Y cuando hacemos esto caemos en un error muy grave, que es: estamos intentando encajar a Dios en nuestro juicio de bien y mal. Nosotros decimos que es malo porque nosotros lo consideramos malo. Y como nosotros lo consideramos malo, Dios es malo. Dios lo estoy sometiendo a mi juicio. Y ahí desde el inicio ya puedes ver el pecado original como tal. Sí, el pecado original es: el juicio del hombre es mayor que el juicio de Dios. La soberanía del hombre es la soberanía total. La soberanía de Dios es secundaria. La respuesta a esta pregunta o esta forma de pensar está justamente en ver y conocer la obra completa de Dios. Y la obra completa de Dios es juicio, pero también es salvación. La verdad bíblica que nos es presentada es que Dios juzga y Dios salva. No puede separar una de otra. ¿Por qué no podemos separar una de otras? Porque en el juicio hay salvación. La salvación es salvación del juicio, o más bien salvación de la condenación. En los capítulos anteriores de Génesis ya establecimos las razones del juicio. Ya hablamos bastante sobre esta parte de que Dios es creador, Dios es soberano, Dios tiene derecho, Dios hizo al hombre con un propósito y el hombre falló en ese propósito. La muerte de toda la humanidad es justa, es una respuesta justa y es merecida, puesto a que todos como creación fallamos en ser lo que fuimos creados para ser. Entonces, en respuesta a esta pregunta de ¿es Dios injusto?, tenemos en claro que no lo es. Dios no es injusto. Nuestro estándar de justicia está sesgado, está equivocado, está errado. Y por eso cuando hablamos de justicia, para nosotros Dios es injusto. Si no nos puede caber en la cabeza, pero la cosa aquí es que no somos Dios. Estamos mal nosotros y queremos ponerle ese mal que nosotros tenemos a Dios. Ligon Duncan argumenta la justicia de Dios en el juicio del diluvio en 3 puntos muy sencillos. Y te lo presento nada más con la intención de recapitular un poquito. ¿Sí? Me estoy regresando a lo que ya hemos visto. Quiero recapitular un poquito. Entonces, 3 puntos sencillos. El primero es que la maldad del hombre era total. No había absolutamente nada bueno en el hombre. El hombre se había desviado completamente de su propósito. El propósito original y bueno.
cuando el hombre ya no cumple su propósito bueno, es totalmente malo. Primer punto, la maldad del hombre era total. Segundo, el mundo antidiluviano tuvo amplio tiempo para arrepentirse. Tuvo más de 100 años en los cuales pudo arrepentirse, una vida nuestra. 100 años, poquito más incluso. Y número 3, el Señor había enviado un predicador muy fiel al mundo. Este predicador era Noé. El mundo fue advertido del juicio que venía. Dios tenía o tiene todavía derecho sobre su creación, y Dios estaba actuando en ese derecho y en la justicia. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte. Desde que el hombre fue creado se advirtió, se dio si comes de este árbol, morirás. Y entonces cuando quiere cumplir las reglas, el hombre dice, no, es que eso es injusto. Desde el principio se te dijo, la paga del pecado es muerte. ¿Pecaste? No, qué injusto que me vaya a morir, qué injusto. Sí. Por otro lado, y en nuestro enfoque de hoy, no voy a hablar tanto de juicio, aunque va implícito, tenemos la cuestión de salvación. La salvación es un tema que, voy a decir, infravaloramos. ¿Sí? Es un tema que ignoramos un poco, que lo tomamos muy a la ligera. Sí, es algo que no debemos tomar a la ligera. Justamente el tema de juicio y salvación se han convertido en temas en el cristianismo moderno que son anticristianos. La gente no quiere que le hables de juicio. Y como no quiere que le hables de juicio, pues la salvación es irrelevante. ¿De qué me vas a rescatar? A mí háblame de la moral. A mí háblame de bendiciones. A mí háblame de que me va a ir bien en la vida. A mí háblame de las promesas bonitas. Háblame de cosas bonitas, no me hables de las cosas feas del juicio y salvación. Yo no quiero escuchar eso. Pero el fundamento del cristianismo, el evangelio mismo, es conocido como el evangelio de salvación. ¿Sí? El evangelio es un mensaje de salvación. Si tú le quitas estos dos componentes a la Biblia, a la palabra, al evangelio, tu evangelio no tiene ni pies ni cabeza. ¿Sí? Es simplemente un torso que no sirve para nada. ¿Sí? Si quieres moralismo, si quieres una guía moral, puedes conseguir cualquiera otra en cualquier otro libro o cualquier otro maestro del mundo. El evangelio es definido, te lo parafraseo, el evangelio es definido como las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho para lidiar con el pecado y reconciliarnos con él. ¿Sí? Entonces, pon atención, las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho para lidiar con el pecado y reconciliarnos con él. ¿Sí? Las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho para lidiar con el pecado y reconciliarnos con él. ¿Sí? Este es como un resumen cortito de cómo se define el evangelio. Pero creo que esta definición engloba bastante el tema de salvación y juicio. Podemos con seguridad decir que el evangelio es un mensaje de la esperanza de salvación a la humanidad caída, encaminada hacia la muerte eterna. Toda la humanidad está encaminada hacia la muerte eterna. Esa es la realidad, esa es la verdad en la que vivimos. La salvación es un tema que domina en la palabra desde el inicio hasta el final. Desde el momento que existe el pecado, ya existe una promesa de esperanza, ya existe una promesa de salvación. ¿Sí? Y hasta el final, si tú te vas a Apocalipsis, puedes encontrar que ahí todavía encuentras la salvación como un tema que está predominando. ¿Sí? Desde principio a fin, la salvación es un tema que está presente en toda la Biblia. Y todo el cristianismo como religión se fundamenta justamente en esto: juicio y salvación. Hay un mal entendimiento de lo que es la salvación que nos lleva a devaluarla.
nos lleva a devaluar no solamente la salvación, sino la obra completa de Dios. Nos lleva a devaluar el juicio y la salvación. Y en consecuencia, resulta en una imagen sesgada, limitada o equivocada de quién es Dios. Vemos a Dios como un ser que tenemos que complacer y que nos va a dar algo a cambio. No vemos a Dios como alguien que está ejerciendo su juicio, su derecho, pero aún en ese derecho está mostrando misericordia. En la historia de Noé, el diluvio del arca, se nos es presentado un modelo del juicio por venir, y junto con este modelo, la salvación que Dios provee. En esta historia, que la doctrina es en esta historia que la doctrina de salvación es presentada a un detalle un poco mayor. Es aquí donde podemos ver con más énfasis el obrar de Dios hacia hombres inmerecedores, o sea, tú y yo. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a hablar de la salvación y algunas de sus características. Sí me gustaría hacer el comentario. Primero que nada, la doctrina de la salvación se le conoce como soteriología. Soteriología. Es la doctrina de la salvación, el estudio de cómo es que el hombre es salvo, de la obra de Dios en la salvación, y abarca todo. La soteriología, como te has de imaginar, es un campo de estudio muy amplio. Hay muchas cosas dentro de esa doctrina, como otras tantas doctrinas, subdoctrinas, etcétera, etcétera. Y obviamente no vamos a poder abarcar todas esas ideas en una predicación, ¿sí? Y mi punto no es ese, mi objetivo y mi intención no es esa. Entonces, no tomes esto como un, bueno, ya lo sé todo de la salvación, porque eso no es verdad, ¿sí? Tómalo como hay que hablar del juicio y de la salvación. Entonces, nos vamos a dedicar a hablar de la salvación y algunas de sus características. Principalmente me voy a enfocar en el modo y el medio. El modo y el medio. ¿Qué es la salvación si no hay algo de lo que necesite ser salvado? Algunos teólogos, algunos estudiosos, algunas otras personas prefieren utilizar el término rescate. En vez de salvación, rescate. Y prefieren utilizar este término porque cuando hablas de un rescate, generalmente, no sé, a mí se me viene a la mente siempre como el de 127 horas. Así que está atrapado y que pues no puede hacer nada. ¿Sí? O se me viene a la mente a alguien que está en un arnés colgado en un edificio así a punto de caerse y pues necesita que alguien llegue. Sí, o los clásicos de bomberos. O sea, un rescate es algo donde una persona está completamente incapaz, ¿sí? No tiene forma, necesita que alguien llegue y lo saque de ese lugar donde está. Y tristemente, salvación, aunque salvación debería tener una mayor intensidad o un mayor peso, porque es como, no sé, se escucha más épico, voy a decir, no lo tiene, ¿sí? Lo hemos normalizado demasiado. Entonces algunos teólogos prefieren utilizar el término rescate. Pero al final, si usas salvación o rescate, los dos necesitan algo para tener sentido. Y eso es un peligro, ¿sí? Algo del cual debe ser rescatado o salvado. Si no hay nada de lo que deba ser rescatado o salvado, ninguna de esas dos palabras tienen sentido, ni siquiera. Nadie necesita ser rescatado de dormir después de un día de trabajo productivo, donde ya son las 10 de la noche, llegas, ves tu cama, colchas así recién limpiecitas, te acabas de salir de bañar, ya tienes el cabello seco, ¿sí? Ya tienes tu musiquita, o sea, ya a gusto, ya pusiste ahí tu ruido de lluvia, ¿no? Estaban los truenos afuera. Y dices, wow, no necesito que me rescaten de esto, ya estoy bien aquí. Eso no es un peligro. La palabra rescate o salvación no tiene ningún sentido si te digo, te voy a salvar de que te duermas. Nadie necesita ser rescatado o salvado de tomarse una tacita de café caliente cuando está haciendo frío. En invierno, cuando ves tu cafecito y luego ves el humito así saliendo, dices, wow, qué rico. Y nadie dice, yo te voy a salvar para que no te tomes eso. Eso no es nada que necesitemos ser rescatados de.
por este tipo de cosas es necesario que antes de hablar de la salvación, comprendamos, conozcamos o entendamos la gravedad del juicio de Dios. La salvación no tiene sentido si no está a la luz del juicio de Dios, a la gravedad del juicio de Dios. En Génesis 7 hay un gran énfasis en el diluvio. ¿Sí? Todo la historia o la narrativa de Noé y el diluvio del arca, pues justamente se trata de esto, ¿no? Del diluvio. El diluvio es como el punto de clímax en esta historia, donde todo, ahora sí que se abren las compuertas. Y en la descripción del diluvio, no sé si te hiciste el tiempo de hacer tu observación, pero te habrás dado cuenta que hay varias descripciones. De hecho, es probablemente lo que más descripción tiene, salvo el arca. Así que el arca sí te da como las medidas exactas. El arca y el diluvio son las dos cosas que mayor descripción tienen. Es por algo. Hay una intención ahí. El diluvio fue un evento de magnitud incomparable. En Génesis 7 se nos presentan las siguientes descripciones del diluvio. Son 4. La primera es que llovió durante 40 días y 40 noches. Llovió durante 40 días y 40 noches. Lo segundo es que el agua incrementó hasta que el arca, que habíamos dicho que era de una dimensión pues impresionante, ¿sí? De 150 metros por 25 metros el piso, ¿sí? Era casi como, pues imagínate un terreno, ¿no? Un terreno, y imagínate una casa de las de aquí y que nada más el agua la levante, así, ¿sí? Y considera que el arca tenía 3 pisos llenos de animales. No sé cuánto te imaginas que ha de pesar, pero bastante pesado. Aparte de que pues era toda la madera del arca, que no se nos es descrito cuántas capas de madera tuvo, si nada más una, si 2, si 3. Simplemente te dice, era un arca de madera que tenía 3 pisos, un montón de animales, medía 15 metros de altura. Imagínate. Cuarto, las aguas crecieron a aproximadamente 5.2 kilómetros de altura. 5.2 kilómetros de altura. ¿Vale? El tercero es ese. Dije cuarto, perdón, tercero. No sé contar. El tercero es que las aguas crecieron a aproximadamente 5.2 kilómetros de altura. 5.200 metros de altura. ¿Cómo podemos saber esto? Dice ahí en Génesis que el agua creció en el versículo 20. Las aguas subieron 15 codos o 6.75 metros por encima de los montes después que habían sido cubiertos. Considerando dónde se está desarrollando todo este evento, tomamos el monte Ararat como el monte más grande en ese momento. Sí, seguramente era el más grande que conocían porque pues era donde se estaba desarrollando todo esto. El monte Ararat mide 5 kilómetros de altura, 5.000 metros, 5.000 y tantito más metros. Es un aproximado, pero básicamente subió más de 5 kilómetros de altura el agua para poder cubrir el monte Ararat. Y aparte, un poquito más, casi 7 metros más. No fue una lluvia chiquita. Y el cuarto es que el agua permaneció durante 150 días. Entonces, 5 algo kilómetros de agua de profundidad durante 150 días. Y estamos haciendo cuentas así muy crudas, si lo quieres ver así. El diluvio, sin lugar a dudas y sin forma de negarlo, fue un evento catastrófico que terminó con la vida de todos los hombres en la tierra. Incluso las teorías del fin del mundo que se han presentado en la modernidad no me parece que presenten una imagen de la gravedad que presenta el diluvio. No sé si alguien llegó a ver la película de 2012, la del fin del mundo, que salió. No salió en el 2012, sí. Bueno, no sé. Pero en esa película, pues según esto es el fin del mundo, y luego se ve que se están rompiendo así la tierra por dentro, y luego que están cayendo un chorro de meteoritos, y luego que lluvia, y que esto y que aquello. Y mientras está pasando todo eso,
están pues los actores, los protagonistas, ¿no? Que con el carro, que manejando, que brincando, que por acá, que del techo al techo, que ven, no, yo te salvo, que súbete al arca y que no sé qué, que vamos a chocar con el monte, que no, que gira. Sí. El diluvio no fue eso. En el diluvio ni siquiera hubiera oportunidad de manejar un carro para salvarte. No había oportunidad, son 5.2 kilómetros de agua de profundidad. Entonces, si hacemos cuentas rápidas para que en 40 días el agua llegara a 5.2 kilómetros, tendría que aumentar más o menos 5 metros de altura en una hora. ¿Sí? O sea, tendría que aumentar 5 metros de agua en una hora. Para poner esto en perspectiva, una lluvia torrencial, que es como lo que consideramos nosotros una lluvia fuerte, muy muy fuerte, casi devastadora, son 60 milímetros de agua en una hora. 60 milímetros de agua en una hora. Eso es una lluvia torrencial. Estamos hablando de 5 metros de agua en una hora. Entonces, ponte en perspectiva. El diluvio no fue una cosa chiquita, no fue una cosa de, ay, me estoy mojando los pies, déjame, pongo mis chanclas de agua. Fue algo catastrófico. Entonces te pregunto, en la historia, en la narrativa del diluvio, ¿el hombre necesitaba ser rescatado o no había peligro alguno? Necesitaba ser rescatado. ¿Sí? Necesitaba ser rescatado. El diluvio no nada más establece una imagen de la magnitud y el terror del juicio, nos da un precedente del juicio que está por venir. En 2 de Pedro 3, versículos 6 y 7, el juicio es como equiparado. Entonces dice, 2 de Pedro 3, versículos 6 y 7. Por lo cual, el mundo entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Tenemos ya un modelo de cómo va a ser el juicio. No sabemos exactamente, ni estoy diciendo que va a ser exactamente igual, simplemente la magnitud del juicio, ya tienes una idea de cómo va a ser. ¿Sí? Yo todavía sigo, cuando lo estaba estudiando y estaba así que haciendo cuentas, y luego, ¿qué monte Ararat? ¿Cuánto mide o altura? Y luego, para que te des una idea, el rascacielos más alto es el que está en Dubái, no me acuerdo cómo se llama, pero llega a 880 metros. Esa es la construcción más alta que el hombre ha hecho. Ni siquiera si te subes al rascacielos más alto que ha sido construido en la historia de la humanidad, te salvarías. Te faltan otros 5 rascacielos encima de eso. Y a lo mejor aguanta. Sí, a lo mejor. Entonces, el juicio, como lo fue en los tiempos antidiluvianos, era un hecho que había sido anunciado. No fue una amenaza, no es una historia para asustar personas. Es una realidad. ¿Sí? El juicio es una realidad en la que vivimos. Y en este primer juicio, en este diluvio, ha sido registrado para que los que lean tengan una idea del juicio final. ¿Sí? Entonces, otra vez, perspectiva. ¿Sí? Hace ya unos cuantos años empezaron como estas lluvias torrenciales aquí en Torreón, no sé a quienes les tocó. Y me acuerdo mucho de una vez que estaba yo en la escuela, estaba creo que en primero o segundo semestre, y en el Constitución justamente, como que la forma en la que está puesto, pues es un río, es como tal un río. Entonces empezó a llover y llover y llover, y el agua como que estaba corriendo. Y pues yo me quedé atrapado en la escuela, no podía salir. De hecho, el agua se estaba metiendo a la escuela. Mi escuela es la puerta y luego hacia las escaleras. Subes, está en un segundo piso. Llegaba a las escaleras el agua, o sea, estaba metiendo el agua a la escuela. Y me acuerdo que Aaron llegó por mí ya después de rato. Nos fuimos a la camioneta, iba manejando. Y pues un charquito de agua, ¿no? Y dijimos, no, pues la camioneta está alta, así pasa. Y de repente el agua. De repente aquí en la ventana el agua. Oye, se me hace que no pasamos. ¿Sí? Gracias a Dios sí pasamos. Y justamente cuando ya salimos del agua, se muere la camioneta. Sí, se apaga. Ahí queda. Pero ya no estamos en el agua. Pero entonces yo pienso en eso y yo digo, o sea,
una lluviecita cualquiera en comparación con el diluvio, una lluviecita cualquiera. En este capítulo de Génesis hay dos ideas principales: el diluvio o el juicio, y Noé y los animales entrando al arca, o la salvación. Si leíste el pasaje con atención, te habrás dado cuenta que está dividido en básicamente 4 párrafos. Estos 4 párrafos tienen una estructura más o menos así: Noé entrando al arca, diluvio. Noé entrando al arca, diluvio. No es una secuencia lineal, no es una secuencia como de tiempo. Simplemente está presentándote 2 ideas: Noé entró al arca, diluvio. Noé entró al arca, diluvio. Eso es lo que está haciendo Génesis 7. Entonces las 2 ideas principales es Noé entra al arca, salvación, y diluvio, juicio. Y entonces en estas 2 ideas debemos entender que Dios envió un diluvio y Noé entró al arca y fue rescatado del diluvio. El pasaje comienza con una instrucción de parte de Dios que dice: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Y termina con una afirmación que presenta las consecuencias de la obra de Dios, ¿sí? De toda la obra de Dios, es decir, juicio y salvación. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. El juicio destruyó todo. El arca rescató a todos los que estaban en el arca. La obra de Dios fue muy meticulosa, vamos a decir. Y la idea que estamos buscando entender en esto es que en la obra de Dios, el juicio y la salvación están los dos incluidos. La obra de Dios no es nada más juicio, y la obra de Dios no es nada más salvación. La obra de Dios es juicio y salvación. El Salmo 3:8, en la sección A, dice: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Entonces vamos a hablar primero de el modo de salvación. Vamos a hablar de la obra completa. ¿Cómo salvó Dios a Noé? ¿Cómo salvará Dios a los hombres en estos tiempos actuales? ¿Cuáles son las particularidades de esta salvación que debemos conocer y entender? Lo primero que debemos entender de la salvación es que Dios es quien salva. El hombre, como se ha establecido antes, como ya hemos visto bastantes veces, no tiene la capacidad de salvarse a él mismo. Por eso a veces usamos la palabra rescate. ¿Sí? Una persona que necesita ser rescatada generalmente no tiene mucho que pueda hacer por él mismo. Y aún si tú o yo supiéramos exactamente cómo va a ser el juicio final, seríamos totalmente incapaces de preservar nuestras vidas. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. En la historia del diluvio, lo mismo ocurre con Noé. La salvación es una obra completamente de Dios. Es su obra y es Dios quien completa la obra de principio a fin. En la historia de Noé podemos ver 3 características de esta salvación, las cuales son gracia, provisión y garantía. Gracia, provisión y garantía. Vamos a hablar un poquito de cada una, comenzando con gracia. En Génesis 6:8, en el capítulo anterior, habíamos dicho que el versículo lee: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y si recuerdas, habíamos dicho que este halló gracia no es un objeto pasivo, es un receptor. ¿Sí? No es que Noé hubiera obtenido o hubiera logrado algo para recibir esa gracia, simplemente fue Dios manifestó gracia a Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces lo primero que encontramos con respecto a la salvación en la historia del diluvio, antes del diluvio, antes de la construcción o el desarrollo de un arca, antes de anunciar el juicio, lo primero que encontramos es gracia de Dios manifestada a un hombre. Noé, como cualquier otro hombre, no tenía nada que lo hiciera diferente al resto. Al igual que todos, era un pecador y merecía muerte. Sin embargo, encontramos que a Noé le fue manifestada
gracia. La salvación comienza por la manifestación de la gracia de Dios al hombre pecador. La salvación comienza por la manifestación de la gracia de Dios al hombre pecador. La salvación no comenzó cuando Noé subió al arca. La salvación no comenzó cuando Noé empezó a construir el arca. La salvación no comenzó cuando Dios dijo, ese de ahí no es tan malo como los demás. No. La salvación comenzó cuando Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Cuando Dios manifestó gracia a Noé. Ahí es cuando comienza la salvación. En esto podemos así muy rápidamente darnos cuenta que la naturaleza de la salvación es divina, no humana. Divina, no humana. La salvación comienza en Dios, no en el hombre. Fue Dios quien comenzó la obra cuando otorgó fe a Noé para caminar con él. Sin fe, aún antes de la proclamación del diluvio, Noé hubiera sido como cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. A pesar de escuchar, no hubiese creído, no hubiera podido creer. Si has leído Pedro, puedes leer ahí que justamente dice que Noé predicaba sobre el juicio que se aproximaba. Y los hombres lo escuchaban y decían, está loco. Se les advirtió, se les anunció, pero no tenían fe. Esa era la diferencia entre Noé y el resto de las personas. Cuando Noé escuchó el juicio, su reacción fue, necesito salvación. Cuando los hombres escucharon del juicio, su reacción fue, la gracia es lo que capacita al hombre para escuchar la voz de Dios y responder con fe. La salvación comienza con el don de Dios al hombre. ¿Sí? La salvación comienza con la gracia. La salvación comienza con el don de Dios al hombre. Entonces, 3 características: gracia. Segunda, provisión. Cuando hablamos de provisión divina y eterna. Antes del diluvio y antes de que el arca fuera hecha, un medio de escape o de salvación para su propio pueblo existía en la mente de Dios. El arca no fue una ocurrencia en el momento, y al igual que con Cristo, desde la eternidad el plan de salvación ya había sido puesto en marcha. Dios proveyó de todas las cosas para que Noé pudiera ser salvo. Desde el momento que Dios reveló sus pensamientos a Noé, estaba proveyendo al hombre de todo lo que era necesario para ser salvo. Primero y antes que nada, era una advertencia, era un anuncio de viene un juicio. El hombre sabía que necesitaba salvarse. Arthur Pink decía, Dios tiene que revelar por su Espíritu Santo sus pensamientos de misericordia y gracia hacia nosotros. De lo contrario, en nuestra ceguera e ignorancia, estamos eternamente perdidos. Si Dios no hubiese revelado sus pensamientos a Noé, Noé hubiera seguido por ahí. ¿Sí? Dios proveyó de gracia a Noé, proveyó del conocimiento del juicio y proveyó de todo lo necesario para la construcción precisa del arca que podría salvar a Noé y a su familia. Proveyó de los animales para preservar la creación. De no ser por la provisión de Dios, el hombre estaría completamente perdido y sin esperanza. Entonces podemos ver que la obra de Dios depende solamente de Dios. El hombre no tiene parte en la salvación de Dios más que la parte de ser salvo. Esa es la única parte que el hombre tiene en la salvación de Dios, ser salvo. Es necesario que entendamos que la salvación comienza con Dios y viene de Dios. Todo lo que concierne a la salvación es provisto por Dios. No es incongruente de nuestra parte pensar que... Esto es una pregunta. No es incongruente de nuestra parte pensar que Dios es el que juzga y es cruel hacer eso. Pero luego también pensamos en la salvación y siempre nos lo queremos acreditar a cierto grado a nosotros mismos. O sea, Dios nada más es mal
y yo soy el que tiene que lidiar y tiene que buscar cómo salir de esa maldad de Dios. Es incongruente. Al igual que Dios envió el diluvio para juzgar a los hombres pecadores, proveyó de un medio de salvación para Noé y su familia. Al igual que Dios ha de juzgar a vivos y a muertos en el día del juicio final, también Dios salva a aquellos quienes han sido elegidos desde la eternidad. Dios envió el juicio y Dios envió un medio de salvación. Dios envió a su Hijo para salvar a los hombres del pecado. Dios ya anunció el juicio contra el pecado y ya proveyó de una esperanza de salvación. Hay juicio y hay salvación. Y estas dos cosas provienen de Dios. Entonces, 3 características. La primera es gracia. Segunda es provisión divina eterna. Tercera es garantía. El versículo 16 en Génesis 7 dice: los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Honoré, tenías ahí una versión diferente, ¿me la puedes leer? Ok. En la versión que tenía Honoré, no sé si pusieron atención, que decía: Jehová, el Señor, cerró la puerta detrás de Noé. Si prestaste atención mientras estabas leyendo eso, te habrás dado cuenta que hay como un intercambio. Dice Dios, Dios, el Señor. Dios, Dios, el Señor. Dios, Dios, el Señor. Dios, Dios, el Señor. Y Spurgeon justamente hace una nota muy interesante de esto. Elohim, o sea, Dios, como el creador y preservador, se encarga de los seres vivos para preservarlos. Pero el Señor, es decir, Jehová, el Dios de pacto, se interpone en gran misericordia para proteger a su siervo elegido. Fue Jehová quien entró en solemne alianza y pacto con su siervo Noé, para que él lo preservara en el arca y lo flotara en el nuevo mundo en él. ¿Sí? Fue Dios quien preservó a Noé. Fue Dios quien cuidó de Noé. Fue Dios el que hizo un pacto con Noé. Y esto es interesante porque puedes ver que es una relación especial. Ponlo así, es una relación distinta, especial, de Dios con su pueblo. ¿Sí? En este caso con Noé, el administrador de este pacto. ¿Sí? Dios no solamente provee de gracia y provee de una esperanza y oportunidad de ser salvos. Una vez que Noé entra en el arca, su salvación había sido garantizada. No había nada que pudiera sacar a Noé del arca. Ni siquiera Noé podía sacar a Noé del arca. ¿Sí? La puerta estaba sellada. La puerta estaba cerrada a tal punto que ni las aguas podían entrar, ni nadie que estaba dentro del arca podía salir. Y puede que se escuche como de terror eso, pero no debería ser terrorífico, debería ser esperanzador. ¿Sí? ¿Para qué quiere salir a 5.2 kilómetros de profundidad de agua? ¿Sí? Que probablemente estaba tormentosa, que probablemente no sabías que había abajo. ¿Sí? Probablemente había muchos montecillos que no estuvieras viendo, probablemente había muchas piedras flotando por ahí, no sabes qué había, no tienes nada que querer hacer afuera. En Juan 18:9 dice, Juan 18:9, así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. 18:9, es Jesús hablando: de los que me diste, no perdí ninguno. En Romanos 8:1, la primera sección, dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el versículo 39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que están en Cristo ya no van a sufrir la condenación del juicio, no van a ser destruidos por el diluvio. Y los que están en Cristo no pueden ser separados de Cristo. Dios era responsable de la preservación del arca y sus tripulantes. El arca misma no tenía ningún tipo de timón,
ni tenían nada que sirviera para controlarla. Como ya hemos dicho, era una mera caja flotante sobre las aguas. Y como podemos ver, la obra que Dios comenzó al instruir cómo construir el arca fue también preservada cuando leemos que toda la creación fuera del arca fue destruida, pero que solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Hace ya también un tanto tiempo, voy a seguir hablando de mi escuela, me pusieron en un semestre a hacer un proyecto. Estuvo muy chido, pero soy muy malo para manuales, para cosas manuales. Me pusieron a hacer una bocina con materiales reciclables, pero literalmente tenías que hacer la bocina desde cero. O sea, tenías que hacer como que el cascarón, y luego el conito, y luego la partecita de abajo. Lo único que te dejan comprar es el cable de cobre. Y ya, todo lo demás a ver cómo le haces. Pues yo lo hice, soy muy malo, lo hice con una caja de Maruchan. Me quedó muy, muy pobre, sinceramente. Y cuando la terminé, pues yo dije, no va a jalar. Pues estaba así, estaba fea, ahí la tengo todavía guardada, luego se las enseño. Yo la vi y dije, no va a jalar, no va a funcionar, no, o sea, esta cosa, pues, mejor le pongo un vaso de Maruchan, le corto la parte de abajo y pongo mi celular y, es una bocina. Ya al momento de conectarla, sí jaló, pero yo no tenía confianza en lo que yo había hecho. Y yo la vi y yo dije, esta cosa quedó horrible, esta cosa no va a jalar. Y yo me quiero imaginar que a Noé le dijeron, va a haber un gran diluvio, construye un arca, y Noé estaba como ya terminando el arca y todo, y yo creo que al final como que ya construida, ¿no? 15 metros, 125 metros de largo, dice. Sí, 2 pasos atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No va a jalar. No va a jalar. No sé, no me imagino que Noé dijo, me quedó hinchida, me rifé. Que no, con este bebé no nos vamos a ahogar. No, sinceramente no creo que eso haya pasado. Tal vez sí, no lo sé. Pero el punto aquí es que nuestra garantía de salvación no está en lo que hagamos nosotros o no hagamos nosotros. Está en quién es Dios y en su fidelidad a su nombre. Sí, nuestra garantía de salvación no está en lo que hagamos nosotros o no hagamos. Está en quién es Dios y su fidelidad hacia su nombre. Sí. Spurgeon decía, cuando un alma es traída a Cristo es por la gracia divina, pero el todo no se hace entonces. La gran dificultad es mantenernos en Cristo, porque sin la gracia continua aún pereceremos a pesar de todos los arreglos del amor redentor. Si la gracia nos es retirada, inmediatamente vamos a regresar a ser los hombres pecadores, incapaces de elegir a Dios, que somos, que naturalmente somos. Si la gracia nos es retirada, nuestra esperanza de salvación ahí queda. Entonces, la obra de Dios es principio, proceso y fin. Es todo el tiempo, de principio a fin. Entonces, recapitulando, 3 características que detallan el modo de la salvación de Dios: gracia, provisión y garantía. La gracia es que Dios comienza la obra al manifestar gracia al hombre caído. La provisión es que Dios provee de todo lo necesario para que el hombre pueda ser salvo. Y la garantía es que una vez que el hombre entra en la salvación, el hombre ya es salvo. Es un hecho. ¿Sí? No puede salir de la salvación. La obra de salvación pertenece a Dios. Y si algo podemos tener por seguro es que lo que Dios comienza, Dios perfecciona. Lo que Dios comienza, Dios perfecciona. Si Dios comenzó la obra de salvación, Él va a perfeccionar y completar la obra de salvación. De la forma que Él comenzó el juicio y terminó el juicio, va a comenzar la salvación y terminar la salvación. Hablamos del modo y ahora hablamos del medio. Hay un solo medio.
En la narrativa del diluvio existió solamente un medio de salvación. Es enfatizado que solamente Noé y su familia sobrevivieron al diluvio. Y en contraste, el resto de los hombres se dice que fueron destruidos por el diluvio. No hubo una segunda arca, no hubo un suertudo por ahí que logró flotar los 5.2 kilómetros de agua, que se hizo el muertito, así como que, es que si me hago el muertito no me hundo. Entonces floto, entonces me hago muertito, floto, ay, estoy vivo. No hubo sobreviviente alguno, salvo los que fueron rescatados por Dios, los que entraron al arca. A través de la historia bíblica es constantemente repetido y enfatizado que existe solamente un medio de salvación. En Juan 14:6, que es un versículo que yo creo que todos conocemos, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. De la forma que en este juicio del diluvio solamente existió un arca, solamente había una forma de salvarse de este juicio, el arca. En el juicio actual, como dice Pedro, solamente hay una forma de ser salvos. No hay dos Cristos, puede ser salvo por medio de Cristo y puede ser salvo por medio de cumplir todas estas cosas. No hay puede ser salvo si dura 5 años sin pecar y puede ser salvo si esto o aquello. No. ¿Sí? Solamente hay un medio de salvación, el cual es Cristo. Solamente a través de la fe en Cristo que el hombre puede llegar a ser salvo. Nuestra entrada es la fe, nuestra arca es Cristo. Ninguna de estas dos cosas provienen de nosotros mismos. Ambas provienen de Dios. El modo y los medios. La pregunta ante esto es, ¿adentro o afuera? A la luz del juicio y salvación de Dios, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú? ¿Verdaderamente crees en un juicio que se aproxima, que va a castigar todo el pecado? Si te dijeran, va a ser un diluvio, ¿verdaderamente creerías que va a ser un diluvio donde en 1 hora el agua va a llegar a 5 metros o sería una ridiculez? ¿Verdaderamente crees que se aproxima un juicio? ¿Crees que puedes ser salvo a través de Cristo? ¿Estás dentro o estás fuera del arca? ¿Dónde te ves? Con el conocimiento del juicio y la salvación, ¿qué harás tú al respecto? Podemos ser indiferentes, podemos ignorar los hechos y seguir viviendo como si todo fuera a continuar normal. Mi vida sigue, pues yo voy a seguir trabajando, voy a seguir durmiéndome, yendo a la escuela en las mañanas, desayunando mi lonchecito, mi lonche con huevo y Valentina, mi cafecito en las mañanas, llego, mi siesta de 1 hora y luego pues ya me pongo a trabajar poquito, me duermo, repito, y ya a gusto. De vez en cuando pues me tomo mis breaks para salir con mis amigos y pues así hasta que me muera. Pues sí, a gusto. La iglesia de los domingos, no se me voy a olvidar. Iglesia de los domingos, también ya lo tengo ahí puesto. ¿Podemos seguir así? ¿Podemos seguir siendo indiferentes? ¿O podemos reconocer nuestro estado? ¿Podemos realmente decir, necesito salvación, necesito ser rescatado, el juicio viene y yo no quiero estar cubierto por las aguas, necesito a Cristo? Y si es que te consideras ya con tu asiento apartado en el arca, yo tengo la fila E, el asiento número 5. La pregunta que te hago ahora es, ¿qué estás haciendo al respecto? Tú ya tienes tu asiento asegurado, pero ¿no sientes una urgencia al saber que viene el juicio y las personas no lo saben? ¿Estás contento con salvarte tú y que el resto de los que te rodean estén afuera? Tú estás adentro del arca y vas a ver abajo y vas a ver a todas las personas, ¿sí? Y mientras tú vas flotando y flotando y flotando, las aguas nada más los van a cubrir. ¿Estás contento con eso? ¿Te parece bien eso? La puerta está abierta. El juicio
no ha llegado. Es nuestra preocupación el anunciar a los hombres de este juicio y salvación de Dios. Si algo te llevas de esto, si algo te llevas de Génesis 7 es: Dios hace todas las cosas. Y la pregunta es: ¿dónde estás tú y los que te rodean?